¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a hacer un reno para que ustedes lo puedan utilizar en esta Navidad. Enseguida les mostraré la imagen del reno navideño en el cual trataremos de que quede igual. Así es como queremos que quede nuestro reno. En este momento verán ustedes la lista de materiales que vamos a utilizar e iniciamos. Lo primero que vamos a realizar es que con la ayuda de un alicate o pinza, como ustedes lo conozcan, y 1 metro, vamos a cortar 12 tramos de alambre con una medida de 70 centímetros. Ya que tengan sus 12 alambres recortados, con la ayuda de la pinza nos vamos a ir a una punta y lo que es el grueso de la pinza vamos a colocarlo en el alambre y lo vamos a doblar para que hagamos un gancho y lo cerremos, ¿sí? Lo vamos a cerrar así y que choque con el mismo alambre. Esto no importa que quede así con espacio porque por ahí vamos a pasar otro alambre más adelante. Muy bien, ya que hayan terminado tendrán sus 12 alambres con las puntas dobladas. Solo una punta son las que vamos a doblar. Recuerden que las del otro lado no están todavía dobladas. Ya que hayan recortado sus 12 piezas de 70 centímetros, lo que van a realizar ustedes es que con el alambre de calibre 8 o 10, pero que sea menor del alambre de 12.5, que sea menor calibre, vamos a recortar 8 pedacitos de 15 centímetros cada uno. Esto nos va a servir para unir 3 alambres que vamos a usar para cada pata. Por ejemplo, vamos a utilizar este alambre, lo vamos a colocar en medio y con nuestra pinza vamos a enrollarlo de esta manera y que quede viendo hacia el lado donde está. O sea, le vamos a dar una vuelta y que quede otra vez hacia acá, y del otro lado igual le damos una vuelta para que quede del otro lado. Terminando ahí, colocamos el otro alambre aquí. Con lo que finaliza de alambre lo vamos a enrollar. Debemos de darle de aquí para acá 6.5 centímetros. Usen su metro para medir los 6.5 centímetros y enrollemos el sobrante de alambre. Si nos llega a quedar un pedazo lo cortamos, no hay ningún problema. Y también del otro lado vamos a colocar el tercer alambre midiendo 6.5 centímetros de aquí para acá para enrollarlo y cortar. Nos va a quedar de esta manera. Nos quedaría así. Si se dan cuenta, unimos los 3 alambres con el mismo alambrito de 15 centímetros de menor calibre. Aquí el primero le dimos vuelta, también al segundo y al tercero para que nos quede así. Después vamos a colocar otro alambre de 15 centímetros igual, pero esta vez lo vamos a colocar a la mitad del tramo de la pata, que sería en esta parte, ¿ok? Entonces lo colocamos aquí, le damos vuelta aquí, le damos vuelta aquí. Cuando hayan finalizado de poner los 2 alambritos les va a quedar de esta manera y lo vamos a doblar en forma de triángulo hacia adentro para que podamos hacer la pata y que se pueda sostener en el piso. Les quedaría de esta manera. Esto lo haríamos con las 4 piezas restantes. Yo aquí de punta a punta le estoy dejando 6 centímetros. Ustedes pueden darle 7, 8 centímetros, ya como ustedes se vayan acomodando, ¿vale? Y esto así lo vamos a dejar. Esto nos va a servir para que lo podamos unir con el cuerpo, que le debemos de dar una altura. Vamos a empezar con el cuerpo. Para ello vamos a cortar 3 tramos del alambre grueso, aproximadamente 90 centímetros, y vamos a formar un círculo. En este caso serían los 3 círculos que vamos a utilizar para el cuerpo del reno. Vamos a hacer un círculo un poquito más amplio para la cola. Vamos a hacer un círculo un poquito más pequeño, muy pequeño, muy poca la diferencia para la espalda, y un tercero para donde va a empezar el cuello. Podemos sujetarlos por el momento con un poquito de cinta para que no se mueva, y ya después lo vamos a reforzar con nuestro alambre delgado, enrollándolo para que no se mueva.
Ya que tengamos los 3 círculos hechos, vamos a cortar otro tramo del alambre grueso. Sería un tramo de 1 metro con 45 centímetros que va a ser, le vamos a llamar la columna del reno, que es el que va a ir en la parte de arriba. Entonces vamos a utilizar el círculo más grande y lo vamos a colocar aquí donde estoy marcando, para que aquí hagamos la colita y lo podamos unir con esta parte de esta forma. Ya ustedes le van a dar la formita exacta en cómo quieren que quede. Aquí vemos ya la parte de la cola unida con la espalda. Aquí es donde yo les decía a ustedes que pueden modificarlo si lo quieren la colita un poquito corta o lo quieren más amplia. Lo pueden recorrer este alambre hacia afuera para que puedan darle forma a la cola. En esta parte le vamos a hacer un ganchito, como lo hacíamos a las patas, con el grueso de la pinza, para que podamos anclarlo por el momento aquí y ya después lo podamos asegurar. Aquí pueden ver ustedes que ya hice el ganchito y ya solito se ancla la colita con la misma estructura del alambre. Bueno, aquí pueden observar que el alambre que usamos de vértebra ya lo unimos con los otros 3 círculos que son los que van haciendo el cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar con un poquito de cinta, puede quedar la cinta si ustedes gustan, y ya después reforzarlo con alambre, o si creen que así queda bien, pues también lo podemos dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es unir los círculos con el alambre delgado. Podemos colocar un pedazo de alambre aquí hacia acá, otro de aquí para acá, lo hacemos lo mismo del otro lado, hasta que ustedes sientan que esto ya queda bastante reforzado. Este pedazo de aquí que nos sobra lo vamos a dejar así, para que más adelante nos pueda servir para el cuello. Cuando hayan terminado de unir los pedazos de alambre, les va a quedar el cuerpo del reno de esta forma. Si se dan cuenta, yo utilicé aquí como estructura principal el alambre de calibre grueso. Esta es una sola pieza, le hice la curvatura aquí en la cola y lo terminé hasta aquí enfrente, y le metí también otro alambre del mismo calibre, pero acostado, haciendo la otra parte de la cola, y terminó igual aquí en el frente. Ya aquí yo le puse algunos refuerzos con el alambre delgado, para que cuando pongamos nuestro tule encima haga la curvatura y no quede plano. Si se pueden dar cuenta, yo lo sujeté en algunas partes con un poco de cinta masking. Eso lo pueden hacer ustedes, o si alguien les apoya a sujetar y agarrar los alambres para que puedan trabajarlo. Al final lo voy a dejar esto, no importa que quede así, para que también se mantenga más firme. Y pues a todas las puntitas, todas las juntas, les puse su pedacito de alambre con alambre delgado para que se mantenga bastante macizo. Y pues aquí yo ya este alambre ya no lo corté, si se dan cuenta ustedes, pues ya es parte del cuello del reno. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, terminado de reforzar el cuerpo, y empezamos a avanzar con el cuello. Algo que les quiero comentar es que al principio les va a costar mucho armar la estructura. Conforme vayan uniendo los alambres, el alambre se va poniendo más duro, por lo tanto le va a ir dando forma y ustedes van a irlo moldeando de acuerdo al tamaño que lo quieren. Listo, ahora sí tenemos nuestro reno lleno de alambritos que nos ayudaron a reforzar todo el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer es que con los mismos alambres que tenemos aquí vamos a hacer el cuello, parte de la cabeza. Si nos alcanza, hacemos la cabeza, si no, ya con un alambre más delgado podemos formar la cabeza. Entonces aquí ya tengo 2 alambres, le vamos a añadir un pedacito más, este ya no, aquí le vamos a agregar otro, y por último uno más acá, para que tengamos 4 alambres de los gruesos, para que no vaya a caerse o doblarse. ¿Okay? Continuamos. Aquí vamos a ver una parte del proceso ya avanzado. Si se dan cuenta, este alambre lo empaté en esta parte, porque aquí nomás había quedado este alambre, entonces le puse otro alambre. Los que ya estaban hasta arriba, pues formé un círculo que vamos a llamarle el cuello. Aquí es donde vamos a unir la cabeza con el cuello. Hasta aquí tenemos que unir estos cables que están en este momento sobrando. Teniendo esto, ya nada más haríamos la cabeza por aparte y la pegaríamos acá. Recuerden siempre usar la cinta para que se vayan acomodando los alambres y quede con buena forma. Aquí también lo vamos a reforzar como lo hicimos el cuerpo, con un alambre delgado. Vamos a reforzarle de aquí hasta acá para que cuando peguemos el recubrimiento tenga la forma del cuerpo.
Muy bien, pues vean ustedes, ya tenemos el cuello listo. Lo reforzamos igual con alambre delgado y obviamente le metí 4 alambres gruesos, lo que ya les expliqué el video pasado. Aquí en la parte de arriba pues ya reforcé con cinta. Aquí abajo de la cinta pues también está con amarres de alambre, pero pues con la cinta para que no resbale en el alambre. Y en el cuello puse un arco con alambre grueso para reforzar y cuando pongamos el revestimiento no se mueva tanto. Y también en la parte de abajo. Hasta aquí vamos a terminar con el cuerpo. Vamos a iniciar a trabajar con la cabeza. Lo que pueden avanzar ya es en pegar las patas y los vamos a colocar en los costados. Ya ustedes ponen su reno en el piso, calculan la altura si lo quieren alto, si lo quieren chaparrito o estatura media. Lo que vamos a hacer es, como estos tres nos quedaron sueltos, los vamos a fijar con la cinta y después los fijamos con el alambre. Por ejemplo aquí, pues como ustedes pueden darse cuenta, este alambre nos da junto con el pecho del reno. Sin embargo el del medio, lo que vamos a hacer es doblarlo para que quede sobre el cuello del reno. Igual el otro, y así vamos a colocar las 4 patas, que podemos avanzar ya con eso mientras realizamos la cabeza. Si se dan cuenta, aquí el primer alambre de la pata lo amarré con esta parte de otro alambre, la segunda lo doblé y lo adecué al cuello del reno, y la tercera también lo voy a adecuar acá. Entonces así vayanlo poniendo para que les vaya quedando bastante estético. No se olviden de ponerle sus alambres, alambre delgado para que no se mueva. Ahorita le estoy poniendo cinta y después le pondré la alambre. Pues vean, acabamos de terminar de poner las patas del reno y la verdad nos quedaron muy bien. Como les comentaba, ya ven que teníamos 3 patas, 1, 2, 3. La del medio es la primera que tienen que colocar y pueden doblarlo para que vaya de acuerdo con el cuerpo del reno. También las otras 2 es cuestión de doblarlo, ajustarlo con cinta al principio para que no se mueva y después ya le ponen su alambrito. Entonces yo aquí le puse también un pequeño refuerzo. Este refuerzo que ven acá se lo puse en la pata y lo uní con el cuerpo para que agarre mayor maciez. La pata trasera pues ya se lo hice de esta forma. Pues aquí les vuelvo a comentar, también le puse un refuerzo, ¿verdad? Ya ustedes pueden ir dándole la forma que quieran. Lo importante es que vaya quedando a su gusto. Y bien, la cabeza nos está quedando de esta forma. ¿Cómo lo pueden hacer? Primero hagan el círculo, que es la base que tenemos también en el cuello del reno. Después hagan con un alambre ya delgado en la parte central de la cabeza, qué forma le quieren dar, de qué tamaño. Ya lo sujetan con cinta, le dan la forma de la cabeza, la frente, la nariz, y después hacemos con el mismo alambre chico otra cabecita más chiquita a un lado y del otro lado también, y empezamos a unir con círculos para que le vayamos dando la forma de la cabeza y cuando peguemos el tul se vea redondo y no se vaya a ver cuadrado. Pues ahorita voy con este alambrito que le estoy haciendo la trompita y con esto vamos a hacer nuestra cabeza de reno. Aquí ya tenemos lista nuestra cabeza. Se dan cuenta, le hicimos sus orejitas. La cabeza lo pegamos con pura cinta porque como es alambre delgado se presta para eso, no es necesario hacer tantos amarres, pero sí es bueno que se le haga bastantes uniones con la cinta para que se mantenga bastante firme y no se mueva. Y pues aquí, como ven, ya asentamos la rueda, el círculo, encima del otro círculo. Y ya aquí tenemos una gran parte de nuestro reno casi terminado. Ahora vamos con la puesta de luces. Vamos a empezar a colocar las luces, que vamos a empezar por la pata para subir y que el contacto de la luz quede aquí cerca para que podamos conectar a nuestra corriente eléctrica. Nos va a llevar un poco de tiempo como todo el proceso del reno, pero nos va a quedar bonito. Pues ya quedó los foquitos dentro de nuestro reno. Ustedes lo pueden ir fijando con cinta masking, con yugres, con silicón. La verdad es mucho más fácil con cinta, porque pues el silicón nos va a evitar que nos estemos quemando, que nos estemos
atravesando con hilos de silicón, etcétera. Entonces pues yo usé cinta masking, la verdad quedó muy bien. Y pues bueno, vamos a pasar con el tool a pegarle. Todavía no lo encendemos porque si no, no será sorpresa al final. Así que pasamos con el tool y avanzamos. El tool es esta tela que tiene unos cuadritos, a ver si pueden verlo ahí en la cámara, que tiene unos cuadritos en toda su textura. Yo lo encontré en color blanco, compré un spray y lo pinté de color dorado, que es el color que va a ser nuestro reno. Si ustedes lo pueden conseguir en dorado, mucho mejor, se ahorran el trabajo de pintar. Entonces aquí se ve un poquito pintadito. Lo que vamos a hacer será forrar todo el reno con el tool. Para eso lo vamos a hacer por partes. Vamos a empezar por las patas, nos vamos con la cabeza, el cuello y por último el cuerpo. Eso lo podemos cortar por pedazos y lo podemos pegar con resistol, con silicón o algún otro pegamento. Esto sí no se puede hacer con Yurex ni con masking. Un tip que les voy a dar al momento que peguen la malla es que usen algunas pinzas para sostenerla con los alambres y así puedan llenar de silicón donde pasan los alambres, y también la malla que sobre de este lado lo puedan doblar hacia adentro con la ayuda de sus pinzas. Listo, hemos terminado de forrar nuestro reno con el tule. Si se dan cuenta, ocupamos desde la cola hasta la oreja. Vamos a hacer unas tomas cercanas para que puedan observar ustedes cómo fue el forrado. Vean, forramos toda la cabeza, las orejas, utilizamos bastante silicón. Esto no importa que quede así porque lo vamos a cubrir con diamantina. Entonces todo eso va a quedar bajo la diamantina y el resistol. Para agregar la diamantina lo que vamos a hacer es poner las dos bolsitas de diamantina en un traste con las hojuelas y revolverlos, moverlo bien para que quede súper revuelto y podamos untarlo en la parte de arriba del reno. Para eso vamos a usar resistol. Por ejemplo, vamos a usar un trastecito. Le vamos a poner 3/4 partes de resistol y 1/4 parte de agua para que no esté tan espeso. Y vamos a usar una pequeña brocha para que podamos untar el resistol aquí y después tirarle la brillantina. También les voy a recomendar que en la parte de abajo del reno usen una cartulina, una lona, lo que tengan, para que toda la brillantina que caiga de arriba hacia abajo lo podamos recoger y volverlo a untar otra vez. En este caso voy a usar una cartulina que tengo para que no vaya a ensuciar también la parte de abajo. ¡Listo! Hemos terminado nuestro reno navideño y en este momento se los presento. ¿Qué tal? Nos quedó muy bien, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer el encendido de luces de nuestro reno a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Espero que les haya encantado este tutorial de cómo hacer un reno navideño. Suscríbanse a mi canal, síganme y dejen sus comentarios de qué les pareció el tutorial o qué le podemos agregar al reno, lo que ustedes quieran. Les agradezco mucho, los dejo con las tomas finales de nuestro reno navideño.